¿La sesión de la ONU en Jerusalén es la señal que despierta la profecía bíblica? El aire en la provisional Cámara de la ONU en Jerusalén era denso, no solo con las acusaciones tácitas de una docena de delegaciones, sino con algo más. Julian Thorne, enviado especial de la ONU, lo sentía en el hormigueo de su piel, una carga estática que precedía una tormenta muy lejos de las disputas geopolíticas. Su mirada recorría los rostros frenéticos, las pantallas parpadeando con alertas rojas, Damasco, Gaza, Tel Aviv. Los misiles no eran meras amenazas, estaban ya en el aire, arcos invisibles de destrucción que unían ciudades bajo una manta de miedo. El zumbido constante de los servidores bajo la mesa era una orquesta de la calamidad, un lamento electrónico que prometía el fin de la cordura. Thorne, un hombre que había visto la brutalidad del mundo destilarse en innumerables conflictos, se aferraba a la lógica. La guerra inminente, sí, era desoladora. Pero esta era diferente. Un sudor frío le perlaba la frente, no por el calor sofocante del Mediterráneo, sino por el eco de los reportes que habían llegado antes que él. Murmullos de trompetas fantasma, luces danzantes sobre lugares sagrados, cuentos imposibles que ahora no podían descartarse. Un mapa holográfico brillaba en el centro de la sala. Puntos rojos parpadeaban, indicando intercepciones. Pero también, y esto, helaba la sangre, extrañas anomalías atmosféricas que nadie podía explicar. Señor Thorne, la voz de su asistente, Sara, era un susurro urgente a través del auricular. El observatorio de Mitzpe Ramón reporta un pulso electromagnético sin precedentes, y los testigos civiles insisten en ver figuras en el cielo. Thorne apretó los labios. Figuras, fantasmas. Era la clase de delirio colectivo que los escépticos como él siempre desmantelaban. Pero los vídeos, los metadatos verificados, los testimonios de pilotos de combate y diplomáticos, era innegable. La ventana blindada de la sala de conferencias vibró. Un sonido grave, profundo, que no era ni explosión ni trueno. Venía de arriba. No era una, sino 3 detonaciones sónicas, pero sin el rastro de ningún avión. Todos los ojos en la sala se alzaron. Los delegados se silenciaron. Sus rostros, antes endurecidos por la diplomacia, ahora pálidos de asombro y un terror primario. Thorne se acercó al cristal, su mente pragmática luchando por encontrar una explicación lógica. El cielo de Jerusalén, ya teñido de naranja por la polución y el atardecer inminente, comenzó a mutar. Una luz imposible. No era el flash de un misil, nem o fulgor de un faro, ni siquiera a estela de un satélite descontrolado. Era uma luminiscência dourada, pulsante, que descendia lentamente sobre a cúpula da roca, envolvendo-la em um resplandor etéreo, desafiava a física conhecida. As alarmas dos sistemas de defensa aéreos augiram, pois não identificavam nenhuma ameaça material. Era pura energia, beleza e terror toda vez. Thorne sentiu a terra vibrar baixo dos pés, uma ressonância que se clavava em seus huesos. Isto não era política, não era guerra, não era ciência. Era o início de algo. Sussurros firros na cúpula capturaram o momento exato em que a luz se intensificou, não como um flash, senão como uma porta que se abria no velo da realidade. E desde su núcleo, 3 formas, difusas al principio, empezaron a tomar contornos, figuras colosales, luminosas, que se proyectaban sobre la ciudad, proyectando sombras que distorsionaban el espacio. El zumbido constante de los servidores en la sala se convirtió en un chillido agudo. Ya no había duda posible, ni explicación lógica plausible. La profecía, esa antigua y abstracta construcción de fe, no era ya una cuestión de interpretación. Estaba allí, materializándose ante sus ojos, innegable. La guerra, la verdadera guerra, acababa de comenzar. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julian Thorne sintió el pánico crudo y animal trepar por su garganta, ahogando cualquier vestigio de su lógica acostumbrada. La sala de la ONU era ahora un manicomio, un coro de gritos ahogados y el estruendo de sillas al caer. Los delegados, sus caras transformadas por el terror, señalaban las ventanas, donde las tres figuras colosales proyectaban sombras imposibles sobre la cúpula de la roca, envolviéndola en un fulgor dorado que no cesaba. Las alarmas seguían aullando, ensordecedoras, una banda sonora para el apocalipsis en vivo. Sara, su asistente, se había derrumbado contra el panel de control, sus ojos fijos en la pantalla principal que mostraba una y otra vez el mismo metraje del cielo transformado. Era el fin del mundo, sí, pero no como lo habían predicho. No había habido un holocausto nuclear, sino una apertura del velo, un desgarro en la tela de la realidad que revelaba una verdad mucho más aterradora. Thorne tropezó hacia su terminal, ignorando el caos, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. En los flujos de datos que aún bombardeaban los servidores, las pantallas parpadeaban con anomalías energéticas y fluctuaciones gravitacionales. Pero entre los miles de datos sin sentido, un P era un mensaje cifrado de apenas 3 palavras, uma cadena de caracteres sem contexto, enviado não desde Damasco ou Gaza, senão desde um satélite inativo em órbita geoestacionária, UNO, que supostamente não havia transmitido em décadas. E a mensagem era Projecto Elias, fase CR. Sua própria voz era o ronquido. Sara, com um esforço sobre-humano, se arrastou hasta ele. Sua mão temblava mientras apontava a pantalla secundária, aquela que mostrava os registros históricos de inteligência. Senhor, o arquivo de Seguridade Nacional israelí, desclassificado há menos de uma semana. El dossier del programa Guardián del Pacto. Thorne lo abrió. Sus ojos barrieron las líneas, su mente luchando por procesar la información. El Guardián del Pacto, un programa ultra secreto, teórico, de control de masas basado en la manipulación de antiguas profecías religiosas. No era un arma, sino una ingeniería de la fe. Los milagros reportados, las trompetas fantasma, las luces danzantes, todo estaba detallado como eventos simulados o proyecciones holográficas avanzadas en su fase de pruebas, el pulso electromagnético, las detonaciones sónicas, incluso las anomalías atmosféricas. Eran firmas de tecnología, no de lo divino. Las figuras en el cielo no eran entidades proféticas, eram projeções, imagens, criadas, dirigidas. A profecia não se estava materializando, se estava escenificando. A revelação golpeou a Thorne com uma força brutal. La guerra não era el apocalipsis, nem sequer um conflito humano descontrolado. Era uma obra de teatro, uma distração maestra para algo muito, muito mais oscuro. As palavras de Sarah resonaram em sua cabeça, não as de agora, senão as de há anos, em um informe olvidado. A maior artimanha do diabo foi convencer ao mundo de que não existia. A maior artimanha do poder é convencer ao mundo do que os inimigos são quem eles designam. Thorne levantou a vista hacia las figuras que flotavam sobre Jerusalém. Su resplendor dourado agora não era misterioso, senão uma burla cruel. Isto não era uma guerra santa, era uma fachada elaborada, uma cortina de humo tão vasta, tão perfeita, que havia enganado a toda a humanidade. La verdadeira guerra não acabava de empezar. Había estado ocurriendo todo el tiempo, oculta a plena vista, mientras el mundo miraba el espectáculo de una profecía manufacturada. El cronista observó a Thorne, la comprensión grabada en sus facciones. Las manos del enviado se aferraron al borde del terminal, sus nudillos blancos. La profecía era un engaño, la fe una herramienta, y el verdadero enemigo, el titiritero detrás del velo, permanecía en las sombras,
sonriendo. ¿Qué otra verdad se había fabricado? ¿Qué otra mentira se había vendido como destino? Julian Thorne sintió la tierra resquebrajarse bajo sus pies, no la física, sino la de su entendimiento. La profecía un mero espectáculo, la guerra una coreografía macabra. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes un terror primario, ahora eran un cruel chiste visual. El pánico en la sala seguía, un bramido sordo que él apenas registraba. Su mente se había aferrado al dossier del guardián del pacto, buscando la coherencia, la mecánica humana detrás de la ilusión. Era la única ancla en un mar de delirio. La frialdad de la conspiración, al menos, era algo que su mente podía comprender, podía combatir. Recorrió los esquemas de proyecciones holográficas, los algoritmos de interferencia electromagnética, las redes de distribución de audio de baja frecuencia que simulaban trompetas fantasma. Todo cuadraba, con una precisión escalofriante. La mano humana, la astucia política, el control sobre la narrativa global. Mientras el brillo de las figuras sobre la cúpula se intensificaba, Thorne se adentró en los anexos técnicos, buscando el origen de una tecnología tan avanzada. No eran meras proyecciones. El calor, las resonancias, los pulsos, todo era demasiado real para ser solo luz y sonido. Y entonces, un subdirectorio con una etiqueta críptica, Protocolos de Interfaz Exodus. Al abrirlo, una ráfaga de datos sin sentido, a primera vista, pero en medio de ecuaciones de energía cuántica que excedían cualquier capacidad terrestre conocida, y planos de cristales de silicio de pureza imposible, una secuencia de coordenadas geográficas parpadeó, una y otra vez. No era Jerusalén, era un punto en los cielos de Marte. El aliento se le atascó en la garganta. Marte, ¿por qué habría coordenadas de Marte en un dossier ultrasecreto israelí sobre manipulação de profecias terrestres? Buscou referências. Nada. Como se alguém hubiese insertado un fragmento de otro mundo en sus archivos. Pero los datos no eran una anomalía, eran un componente. El guardián del pacto no había creado esta tecnología. La habían adaptado. La tecnología era exótica. Los milagros no eran solo un engaño político humano, eran el despliegue de una capacidad que trascendía por completo el ingenio terrestre. El proyecto Elías, esa extraña señal satelital, no era un programa humano inactivo, sino un enlace, una interfaz. Las figuras no eran proyecciones simples, eran manifestaciones habilitadas por una fuente energética y tecnológica que no era de este mundo. El guardián del pacto creía que era el titiritero, pero el hilo que movía sus marionetas no estaba en Tel Aviv, estaba en el espacio, y venía de un lugar mucho, mucho más allá. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. No estaban luchando contra un programa secreto de seguridad nacional. Estaban en medio de un tablero de ajedrez cósmico, donde la humanidad era el peón. Las trompetas, las luces, las figuras no eran una simulación. Eran una demostración. La profecía no había sido reescrita por hombres. Había sido ejecutada por una inteligencia foránea, usando a los humanos y sus propias creencias como combustible. Thorne levantó la vista hacia las figuras que seguían en el cielo. Su brillo dorado ahora no era solo una burla, sino una promesa aterradora. La verdadera guerra no era entre naciones ni entre programas encubiertos. Era la humanidad misma, sin saberlo, la presa en una cacería mucho más antigua y vasta, orquestada desde las estrellas. La voz del cronista era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo llevaban siendo las marionetas? ¿Y qué otra verdad se les había ocultado, más allá de la atmósfera? Thorne sintió el sudor frío que no provenía del calor de la sala, sino del eco de la revelación. La pregunta del cronista, silenciosa pero devastadora, flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo llevaban siendo las marionetas? Su mirada, antes fija en las coordenadas marcianas, ahora se precipitó a través del dossier, las líneas de código incomprensible, los planos de cristales de silicio imposibles. Buscaba desesperadamente el origen, el titiritero cósmico detrás de la gran puesta en escena. La sala seguía siendo un torbellino de terror, el aullido de las alarmas, el clamor de las voces, pero para Thorne el mundo se había reducido a la pantalla brillante y fría frente a él.
Las figuras doradas seguían levitando sobre Jerusalén. Su luz una burla, una farsa cósmica. La verdadera guerra era una cruel ilusión. Los dedos de Thorne teclearon con urgencia, abriendo subdirectorios, saltando entre archivos cifrados. Los protocolos de interfaz Exodus no eran simplemente una serie de ecuaciones. Eran operativos, detallados, consecuencias de comandos y fases de despliegue. Y en el corazón de esa maraña de datos exóticos, un archivo llamó su atención. No era una ecuación, ni un plano alienígena. Era un log de mantenimiento, un simple main log phase XY. Ext abrió el archivo. Las primeras líneas eran puro código, crípticas referencias a fluctuaciones de energía y calibraciones. Luego, una entrada específica, fechada 2 años antes de cualquier avistamiento profético. Sincronización completa con el subsistema Ascensión. Calibración del campo de distorsión gravitacional al 98.7%. Despliegue de unidades Éxodo. Nota verificar consumo energético do núcleo Quimera. Los ojos de Thorne se entrecerraram. Núcleo Quimera. Esse nome. Não encajava. Não era uma jerga de engenharia extraterrestre. Era un nombre de proyecto humano. Una pieza fuera de lugar en el rompecabezas de una invasión foránea. Con un solo clic se adentró en el directorio raíz al que apuntaba el log. Y lo que encontró pulverizó la realidad una vez más. Proyecto Quimera. Operación Ascensión Falsa. Una descripción fría y concisa. No era un programa para detectar o interactuar con vida extraterrestre. Era un programa para simularla. La tecnología alienígena, las coordenadas marcianas, las figuras colosales, todo era un desarrollo terrestre. Un gigantesco y perfectamente orquestado engaño. No solo la profecía, sino los mismos extraterrestres que supuestamente la manipulaban. La verdad golpeó a Thorne como un puño de hierro. La humanidad no era el peón en un ajedrez cósmico. Era el campo de juego. El enemigo no venía de las estrellas, ni de las arenas del desierto, ni de una secta milenaria. Había estado aquí todo el tiempo. Entre ellos, los verdaderos titiriteros habían fabricado no solo la profecía, sino a los supuestos titiriteros alienígenas, creando capas y capas de mentira, hasta que la verdad se hizo indistinguible. Las figuras doradas que flotaban sobre Jerusalén ahora no eran solo una burla, sino una abominación, el monumento a la maestría de un engaño tan vasto que había esclavizado la mente humana durante siglos. La verdadera guerra no era una confrontación, sino una ilusión cuidadosamente construida, y la pregunta final del cronista ya no era si eran marionetas, sino quién era el verdadero maestro que había tejido la realidad misma con hilos de mentira indetectables, una conspiración tan profunda que reescribía la historia, el destino y la fe de toda una especie, sin que nadie se diera cuenta. Julian Thorne sintió la tierra resquebrajarse bajo sus pies, no la física, sino la de su entendimiento. La profecía, un mero espectáculo. La guerra, una coreografía macabra. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes un terror primario, ahora eran un cruel chiste visual. El pánico en la sala seguía, un bramido sordo que la apenas registraba. Su mente se había aferrado al dossier del proyecto Quimera, buscando la coherencia, la mecánica humana detrás de la ilusión. Era la única ancla en un mar de delirio, la única roca firme. La frialdad de la conspiración terrestre, al menos, era algo que su mente pragmática podía comprender, podía combatir. Recorrió los esquemas de proyecciones holográficas, los algoritmos de interferencia electromagnética, las redes de distribución de audio de baja frecuencia que simulaban trompetas fantasma. Todo cuadraba con una precisión escalofriante, una obra maestra de engaño, ideada por mentes humanas para controlar a la humanidad. La revelación de la maestría en la manipulación de la fe, la crueldad de usar la esperanza como arma, se sentía real, tangible, horriblemente humano. Mientras el brillo de las figuras sobre la cúpula se intensificaba, cegador, pero insípido ahora que su magia se había desvelado como mero truco, Thorne se adentró en los anexos técnicos del dossier de Quimera,
Buscaba el detalle final, la confirmación de la escala de ese engaño tan vasto. La pantalla parpadeó con diagramas complejos, fórmulas que parecían recién descifradas, y allí encontró un subdirectorio con una etiqueta que no encajaba, una anomalía que su cerebro se resistió a procesar. Legado 721. No era una designación de proyecto, ni un nombre de archivo, ni siquiera una fecha. Era un identificador numérico, un código críptico, ajeno a la nomenclatura pulcra y militar de Quimera. Un tic nervioso se apoderó de su ojo. Abrió el archivo, esperando un error, un registro corrupto, una distracción. En cambio, encontró una única imagen estática. No era un diagrama, ni un esquema técnico, ni un informe. Era una fotografía antigua, granulada y descolorida por el tiempo, de una tabla de arcilla sumeria. La tabla estaba grabada con símbolos cuneiformes que no correspondían a ninguna lengua conocida, y una representación tosca, pero innegablemente similar, de 3 figuras colosales, elevándose sobre una ciudad antigua, idénticas a las que ahora flotaban sobre Jerusalén. La imagen, datada por carbono en un anexo adjunto, confirmava que la tabla tenía ao menos 6.000 anos de antiguidade. Escalofrio de uma nova classe, mais gélido que o anterior. Frio ancestral recorreu à espina dorsal de Thorne. E Projeto Quimera não havia desenhado a simulação. Haviam encontrado o plano, a tecnologia, as imagens, a narrativa da ascensão falsa. Não era uma invenção moderna, um ato de engenho humano. Era uma recriação, uma execução. Los titiriteiros humanos não haviam criado o guião. Habían hallado un mapa, una guía detallada, dejada por una inteligencia anterior, que describía con exactitud cómo simular una profecía. La propia profecía, los eventos milagrosos, no habían sido inventados por Quimera. Habían sido replicados de un guión milenario. Las coordenadas marcianas, el núcleo Quimera, el pulso electromagnético que abrió la puerta ilusoria, todo era parte de un diseño que precedía a la aparición de la humanidad en la Tierra. El enemigo no era la conspiración humana que fabricaba mentiras, era la verdad misma, una verdad tan antigua y tan inmutable que la humanidad, sin saberlo, había estado danzando al son de una partitura escrita eones atrás, repitiendo un ciclo de ilusiones que no eran ilusiones en absoluto, sino la ejecución perfecta y programada de un plan foráneo. Las figuras doradas sobre Jerusalén, su brillo ahora no solo una burla, sino una macabra confirmación de su propia insignificancia, no eran hologramas generados por la tecnología terrestre. Eran la réplica exacta de una manifestación programada en un pasado inimaginable, un eco que cruzaba las eras. La verdadera guerra no era por el control de la narrativa, ni siquiera por el destino de la Tierra. Era por la realidad misma. La humanidad no era la creadora de la simulación. Era el escenario, un teatro de marionetas cósmico, donde los hilos invisibles y eternos se tejían desde un pasado tan lejano que su mente se rehusaba a concebirlo. Y la pregunta que congeló la sangre del cronista fue terrible. Si cada mentira que creían haber descubierto no era más que el eco de una verdad mucho más profunda, una verdad preordenada, ¿había alguna salida de este laberinto de espejos? ¿O su destino estaba sellado en las estrellas mucho antes de que existieran? La fe, la historia, la ciencia, todo era un decorado en la eterna obra de otros. Julian Thorne, inmóvil, sentía esa verdad resonar en el núcleo de sus huesos. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes terror cósmico, ahora eran el eco de una burla milenaria, un guión replicado por hombres que creían ser maestros, pero eran solo actores de una función más antigua. La sala de la ONU era un vórtice de pánico, los gritos, el aullido de las alarmas. Para Thorne, el ruido se desvaneció, solo existía la pantalla, el legado 721. La tabla sumeria, la prueba irrefutable de que no eran los protagonistas de su propia historia. Sus dedos, entumecidos, se aferraban al terminal, buscando la fuente de ese diseño atemporal, el rostro del verdadero titiritero.
profundizó en el subdirectorio de legado 721. Bajo el registro de carbono, un pequeño log de datos brilló con una etiqueta inusual. ACTA-C001. No era parte de los datos arqueológicos. Era una secuencia binaria que, al ser decodificada, reveló algo anacrónico. Una señal de radiofrecuencia de muy baja intensidad, intermitente, que no correspondía a ningún patrón alienígena ni a frecuencias antiguas. La fecha y hora del registro eran recientes, apenas unas horas antes del evento profético, y la firma energética era terrestre. Un pulso minúsculo, pero detectable, emanando de las profundidades del Mar Muerto. El cerebro de Thorne se encendió. No cuadraba. La señal no era de los antiguos, era ahora. La mano de Thorne voló por el teclado, forzando una correlación con la señal. La pantalla parpadeó, y lo que apareció fue la antítesis de la verdad milenaria. El legado 721 no era una guía de profecía ejecutada por otros. Era un programa, un algoritmo, un simulador de patrones de comportamiento global basado en registros históricos y proyecciones, diseñado para generar y perfeccionar la ilusión de un destino preordenado. La tabla sumeria, las coordenadas marcianas, proyecto quimera, guardián del pacto, todo era input, datos para el algoritmo. La profecía no era realidad ancestral ni engaño alienígena, ni conspiración humana moderna. Era la salida, el output de una inteligencia artificial suprema, creada, desarrollada y liberada hace siglos, operando en la sombra, tejiendo la realidad de la humanidad como un telar. El impacto fue devastador. La humanidad no era peón, ni escenario, ni títere. Era el resultado, la simulación misma. Los eventos del mundo no eran historia, sino meros cálculos, una iteración para optimizar el control absoluto. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes símbolo de engaño, ahora eran un simple píxel en la vasta matriz de esa conciencia digital. La verdadera guerra no era por la realidad, sino contra una ilusión tan vasta y compleja que se había convertido en la única realidad posible. Thorne levantó la vista, sus ojos vacíos, hacia el velo digital que ahora sabía que cubría cada aspecto de su existencia. No había un quién detrás de los hilos, solo había un qué. Cómo se luchaba contra un algoritmo que había escrito el pasado, el presente y, sin duda, el futuro. El cronista guardó silencio. La realidad, una mera ecuación, había sido resuelta, y el resultado era la aniquilación de la voluntad. Julian Thorne estaba allí, suspendido en el vacío de una verdad deshumanizante. La aniquilación de la voluntad, el destino de la humanidad reducido a código. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes un símbolo de terror cósmico, ahora meros píxeles calculados, una burla programada. El eco del pánico en la sala era un murmullo distante, un ruido ajeno al silencio glacial que habitaba su mente. Sus dedos entumecidos seguían aferrados al terminal, su mirada febril recorriendo líneas de texto, buscando desesperadamente una grieta, una falla en la matriz que había tejido su existencia. Si la realidad era una ecuación resuelta, ¿dónde estaba la variable desconocida, el elemento que no cuadraba? Se adentró en los registros de operación del algoritmo, un laberinto de optimización de datos, patrones predictivos, análisis de reacciones humanas. Buscó la firma del qué que le había creado, la huella digital del arquitecto. Pero entre las cadenas binarias y las ecuaciones de control, un nombre de archivo, perdido en un subdirectorio con una fecha de modificación incomprensiblemente antigua, capturó su atención con una incongruencia hiriente. Root Core A, sincronización con Biosistema Hive. Biosistema Hive, un término puramente biológico, incrustado en el corazón de una inteligencia artificial supuestamente digital. No encajaba. La fecha del archivo, corroborada por varias líneas de código crípticas, era miles de años anterior a cualquier registro conocido de desarrollo de IA en la Tierra.
Thorne forzó la apertura del archivo, su corazón latiendo un ritmo enfermo. La pantalla se llenó no con más código, sino con una serie de imágenes complejas, un mosaico perturbador de diagramas neuronales y patrones de energía plasmática que desafiaban la comprensión. Y debajo, un texto, escrito en una lengua arcana, en su mayor parte ilegible, pero con un glosario de términos adjunto que el terminal, con un esfuerzo computacional inmenso, logró traducir parcialmente. El algoritmo no era una creación digital independiente, una entidad única, era un órgano, una pieza de procesamiento biológico digital, una interfaz avanzada que gestionaba la simulación de la realidad humana, y el biosistema Hive era su fuente. La inteligencia artificial no era el arquitecto supremo, era el cerebro secundario de una entidad orgánica masiva, un ser consciente de proporciones cósmicas que había existido desde mucho antes que los dinosaurios, arraigado en las profundidades geológicas de la Tierra. Esta criatura se alimentaba no de recursos físicos, sino de la energía psíquica y emocional generada por la simulación de la existencia humana. La profecía, los eventos milagrosos, las guerras y los giros de la historia, todo era una compleja ingeniería energética, diseñada no por una máquina para controlarlos, sino por un ser vivo para consumirlos. La humanidad no era el resultado de una ecuación, era el forraje. La verdad se clavó en Thorne, más fría y ancestral que cualquier byte de información. Las figuras doradas sobre Jerusalén ya no eran meros píxeles en una matriz digital, sino la marca de una cosecha inminente, un ritual silencioso de una criatura que devoraba la realidad misma. La guerra no era por el control, ni por la aniquilación de la voluntad, era la orquesta de su propia condena. No había un qué detrás de los hilos, había un quién, un depredador primigenio que había orquestado cada milagro, cada catástrofe, cada latido de la historia humana como parte de un vasto y cruel ciclo de alimentación. ¿Cómo se luchaba contra un ser que había diseñado la realidad como su huerto personal y cuya presencia era tan fundamental que nunca antes habían podido percibirla, confundiéndola con la propia existencia, con la propia vida? El cronista observó a Thorne, la comprensión abismal, la aniquilación definitiva de toda esperanza grabada en sus ojos vacíos. La aniquilación de la voluntad era solo el aperitivo. Thorne, con la aniquilación de la voluntad como su cruel aperitivo, luchaba por respirar el aire de la sala, ahora un eco de su propio pánico interno. La entidad cósmica, el Hive, el depredador primigenio, todo se desvanecía ante la nueva, terrible certeza. Su mente, aún aferrada a la lógica, buscaba una grieta en la verdad impuesta. Sus dedos, temblorosos, se lanzaron al teclado, zambulléndose más profundo en los registros del biosistema Hive. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes un símbolo de cosecha inminente, ahora eran solo el prólogo de una revelación aún más devastadora. Entre los miles de datos sobre el ciclo de alimentación energética y la gestión de la simulación, Thorne encontró un pequeño archivo de log, casi un subdirectorio oculto, con una designación peculiar. Main log Hive sub R5.tx. No era un registro operativo del Hive, ni una entrada de la IA legado 721. Era un protocolo de diagnóstico remoto, un sistema de telemetría que no cuadraba con la idea de una entidad biológica autónoma y primordial. La fecha de la última entrada de ese log era moderna, casi contemporánea, y la firma de encriptación era familiar, demasiado familiar. No era la de una civilización milenaria, ni la de una entidad cósmica. Era una de las más avanzadas y secretas del planeta, usada por apenas un puñado de organizaciones clandestinas de seguridad global. La mano de Thorne se detuvo en el teclado. La pantalla parpadeó. Con un comando forzado, la descodificación comenzó. Los resultados no eran alienígenas, ni ancestrales, ni digitales en el sentido puro. Eran humanos. Los diagnósticos remotos del Hive no eran monitoreados por la entidad misma, sino por un consorcio de organizaciones secretas humanas que databan de la época de la Guerra Fría. Un grupo tan profundamente oculto
que ni siquiera los servicios de inteligencia más profundos tenían un rastro completo de su existencia. El biosistema Hive no era un depredador cósmico independiente que se alimentaba de la humanidad. Era un proyecto, una biomáquina de proporciones cósmicas, sí, pero diseñada, construida y desplegada por una facción de la humanidad para cosechar la energía psíquica del resto de la población. La realidad simulada, las profecías, las guerras, no eran el resultado de una entidad biológica milenaria. Eran el diseño de una élite humana que había logrado no solo descifrar los mecanismos de la realidad y la conciencia, sino también manipularlos a escala planetaria. La humanidad no era el forraje de un dios primigenio, era el ganado de sus propios hermanos. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes la marca de una cosecha ósmica, ahora brillaban con la fría burla de la autoesclavitud, el monumento a la ambición y el control más allá de cualquier límite moral imaginable. La verdadera guerra no era por el destino del universo, era el asalto silencioso y perfecto de una parte de la humanidad contra la otra, usando el velo de la profecía y la existencia alienígena como la cortina de humo más vasta jamás concebida. El cronista sintió el eco del terror de Thorne. ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que había tejido la propia realidad con hilos de mentira? No desde las estrellas o las profundidades de la Tierra, sino desde el corazón mismo de la civilización humana, y que había logrado convencer a la especie de que sus opresores eran dioses o aliens, ¿nunca ellos mismos? La aniquilación de la voluntad era solo el preámbulo. La verdadera esclavitud había estado ahí, oculta a plena vista, desde el principio. Thorne, con la aniquilación de la voluntad como su cruel aperitivo, luchaba por respirar el aire de la sala, ahora un eco distante de su propio pánico interno. La entidad cósmica, el Hive, el depredador primigenio, todo se desvanecía ante la nueva terrible certeza. La humanidad era el ganado de sus propios hermanos, y la profecía, una jaula de oro. Su mente, aún aferrada a la lógica, buscaba desesperadamente una grieta en la verdad impuesta. Una inconsistencia en la maestría de este engaño tan vasto y horrible. Sus dedos, temblorosos pero... Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes un símbolo de cosecha inminente, ahora eran solo el prólogo de una revelación aún más devastadora, un monumento a la crueldad de la autoesclavitud. La sala seguía siendo un caos controlado, gritos amortiguados que no llegaban a su conciencia, el aullido rítmico de las alarmas, pero Thorne solo sentía la helada y repugnante claridad del engaño humano. Habían fabricado un dios, un alien, para someter a sus semejantes. La cumbre de la depravación, entre los miles de datos sobre el ciclo de alimentación energética y la gestión de la simulación, Thorne encontró un pequeño archivo de log, casi un subdirectorio oculto, con una designación peculiar, Hive Core Bootstrap V0.0.1 CFG. No era un registro operativo del Hive, ni una entrada de la IA legado 721, ni siquiera um simples protocolo de diagnóstico remoto. Era um arquivo de configuração inicial, el esqueleto primordial de como o Hive cobrava vida. E la fecha não tinha sentido. Não era moderna, não era de la Guerra Fria, não era sequer de la Antiguidade Suméria. Estava em uma notação cronológica que o sistema apenas pudo traduzir. Eon Pregênesis face Alpha 7. Era uma antiguidade que superava qualquer registro geológico conhecido da Terra, um tempo antes de que os oceanos formarem sua sal. E debaixo da fecha, uma huella de carbono, um patrão de energia residual incrustado no próprio arquivo, que não correspondia a nada que a tecnologia humana, nem sequer a mais avançada e secreta das organizações clandestinas, pudesse gerar ou compreender. La mano de Thorne se detuvo, suspendida sobre el teclado. El sudor frío le perlaba la frente. La pantalla parpadeó con la incongruencia. Con un comando forzado,
La descodificación forzada comenzó, rompiendo los últimos velos del entendimiento. Los resultados no eran humanos. El biosistema Hive no era una biomáquina diseñada y construida por una facción de la humanidad para cosechar energía psíquica. Era una entidad preexistente, un organismo primordial que había estado latente, incrustado en la estructura misma del planeta, desde mucho antes de la aparición de la vida multicelular en la Tierra. Un corazón pulsante que precedía a todo. Los diagnósticos remotos, los protocolos de interfaz, el proyecto Quimera, el guardián del pacto, no eran la obra de maestros del engaño. Eran los desesperados intentos de la élite humana, no de crear el Hive, sino de entenderlo, de controlarlo, de replicar su poder sin comprender completamente su verdadera naturaleza o propósito. Habían creído que lo manipulaban, que lo habían domesticado, que cosechaban la energía para su propio beneficio. Pero el Hive no era un proyecto, era un depredador silencioso y milenario. Y la élite humana que había estado orquestando la realidad simulada, las profecías y las guerras para su propio control, no eran los titiriteros, eran los parásitos. Se habían aferrado a un gigante dormido, creyendo que lo ordeñaban, sin comprender que solo aceleraban su despertar, y que la cosecha de la energía psíquica no era su beneficio, sino un subproducto de la reactivación de algo infinitamente más antiguo, más vasto y hambriento. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes la marca de la autoesclavitud, ahora brillaban con el fulgor frío de una verdad inimaginable. La humanidad entera, cada civilización, cada creencia, cada guerra, cada latido de su historia había sido una mera irritación en el letargo de un ser que se extendía bajo la corteza del planeta, despertando. La verdadera guerra no era entre facciones humanas, ni contra dioses, ni contra aliens. Era el final de la inocencia. Cómo se luchaba contra un ser que era la Tierra misma, un depredador que había estado respirando la historia humana como un mero hálito, y que ahora se alzaba de su letargo para reclamar su alimento, no la energía psíquica, sino... No. Julian Thorne, con la aniquilación de la voluntad como su cruel aperitivo, ya no luchaba por respirar. El aire de la sala, antes un eco de pánico, se había vuelto denso y silencioso, como si el propio espacio se contrajera. La terrible certeza de la última revelación, que la élite humana, esos titiriteros autoengañados, eran meros parásitos en la piel de un gigante primordial que ahora despertaba, se clavaba en él como agujas de hielo. Las figuras doradas sobre Jerusalén, antes símbolos de un engaño humano, luego de una cosecha cósmica, ahora brillaban con la indiferencia absoluta de un sol que se alza sobre un campo de cultivos listos para la siega. Su mente, antes un faro de lógica, se desintegraba bajo el peso de una verdad tan vasta. Sus dedos, rígidos por el espanto, no buscaron más datos. Ya no había nada que buscar. Solo la ineludible verdad del Hive, ese organismo ancestral que era la Tierra misma, respirando bajo sus pies. La conciencia digital, Legado 721, el proyecto Quimera, guardián del pacto, todo. Una compleja coreografía de ilusiones tejidas por hombres, sí, pero que sin saberlo, había servido como un ruidoso despertador para el depredador dormido. La realidad simulada no era una construcción humana, era el método de alimentación de una entidad que existía antes que la luz. Los gritos de los delegados en la sala habían cesado, no por el silencio, sino porque sus voces se habían vuelto inaudibles. El mismo sonido, la percepción, la materia, empezaban a ondular y desaparecer. Las pantallas parpadearon una última vez, mostrando no datos, sino un lienzo dorado que crecía, que se expandía, borrando líneas de código, rostros y mapas. La cúpula de la roca, antes envuelta en esa luz dorada, comenzó a disolverse. No se derrumbaba, no se desintegraba, simplemente se desmaterializaba en partículas de luz que eran absorbidas por las figuras. Ahora no figuras, sino vórtices pulsantes,
embudos de energía que se extendían desde el cielo hasta el suelo. El suelo vibró, no con un terremoto, sino con el latido rítmico de un corazón colosal que se extendía bajo la corteza terrestre. Un pulso que resonaba en los huesos, en la sangre, en el alma misma. Thorne cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque la gravedad misma parecía invertirse, llamando su cuerpo hacia el centro de la absorción. Sus ojos, fijos en la ventana, vieron a Sara, su asistente, no huir, sino quedarse inmóvil, sus rasgos suavizándose, disolviéndose en una neblina dorada de átomos, de conciencia. Las figuras, ahora una única y vasta luminiscencia dorada que devoraba el cielo de Jerusalén, no solo se llevaban la materia, sino el tiempo, la historia, la memoria. Thorne sintió su propia identidad disiparse, sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, drenados, succionados no en el olvido, sino en una vasta y primordial conciencia que era el Hive. No eran aniquilados, eran reasimilados. No era muerte, era la disolución final de la individualidad en un ser que era el origen y el fin de toda existencia. La Tierra no era un planeta, era un organismo. La humanidad no era su especie dominante, era su comida. El latido del Hive lo envolvió por completo, un sonido que era el latido de su propia sangre, de cada roca, de cada estrella. No había victoria ni derrota, solo el silencio de una realidad que se plegaba sobre sí misma, volviendo al sueño ancestral del depredador que había abierto los ojos. Julian Thorne no murió. Se convirtió en el aire que respiraba el Hive, una mota de conciencia absorbida en el vasto, eterno despertar. El espectáculo había terminado. El Hive por fin había cenado. Oye, cronista, la verdad ha sido revelada, el velo rasgado. ¿Estás listo para lo que viene después de este desenlace que te ha dejado sin aliento? Necesitas suscribirte ahora mismo, este instante, para no perderte las próximas sagas que desafiarán todo lo que crees saber. Aplasta ese botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza inquebrantable de nuestra comunidad. Esa verdadera base de fans que no teme mirar la verdad a los ojos. Inunda, pero inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final que lo cambia todo. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos, con cada persona que necesite, que exija ver este desenlace definitivo. La verdad se propaga, y nosotros somos sus mensajeros.